Bienvenidos a Experiencia Vendimia Podcast. Aquí el aprendizaje se destila gota a gota, porque al igual que el mejor vino, el conocimiento no tiene prisa, pero sí tiene una huella imborrable. Existe hoy en día como esta expectativa súper moderna, impulsada sobre todo por los algoritmos y las pantallas brillantes. O sea, esta idea de una simetría familiar perfecta. Totalmente. Es como estar observando un catálogo de muebles de lujo. Exacto. Las sonrisas están perfectamente alineadas en la foto, la casa está inmaculada, la luz entra por la ventana en el ángulo exacto y todo parece encajar sin el más mínimo esfuerzo. Yo, la verdad, como anfitriona de este espacio, siempre me pregunto quién vive así realmente. Nadie, claro. Es una imagen completamente curada, pasada por docenas de filtros antes de llegar a la vista pública. Sí, y resulta reconfortante verla. Pero en el fondo hay una conciencia colectiva de que es una ilusión geométrica. Porque fíjate, luego la pantalla se apaga, la puerta de la calle se cierra y comienza la realidad de la convivencia diaria. Así es. Y de repente esa imagen perfecta se desmorona por completo. Se cae a pedazos. El panorama es, honestamente, bastante desordenado y complejo. Las personalidades chocan, el estrés externo se filtra por las grietas de la casa y, pues, la reserva de paciencia se evapora antes de la cena. Es el verdadero caos doméstico. Y es precisamente en ese espacio tan desordenado donde entra el material que estamos analizando hoy en nuestro recorrido a fondo. Ajá, y me encanta que lo menciones porque no estamos ante el típico manual de autoayuda, ¿verdad? Para nada. No es un documento que ofrezca 5 pasos mágicos para tener hijos perfectos o un matrimonio de revista. Es, de hecho, un documento de un taller cristiano. El que lleva por título 3 talleres de gracia y perdón, .pdf. Exactamente. Que forma parte de una serie más grande llamada Familias como Luz, que los que han visto la fuente original reconocerán visualmente por un logotipo de un racimo de uvas. Un racimo de uvas, sí. Y bueno, el objetivo de sumergirnos en este texto hoy, la misión de este análisis, es desmitificar por completo esa idealización de la familia perfecta. Vamos a explorar un marco de convivencia que es crudo. Muy crudo. Realista. Y que está construido sobre principios teológicos bastante antiguos. Se trata de entender la mecánica detrás de, lidiar con los platos sin lavar en el fregadero. O las respuestas ásperas después de un largo día de trabajo. Los inevitables conflictos financieros, claro. Sí, pero hacerlo de una manera que no destruya la estructura de las relaciones. Y hay una cita en las primeras páginas que captura esta idea de una manera brutal. Bien, vamos a desempacar esto. A ver. El texto habla de una ironía muy dolorosa en la dinámica humana moderna. Dice que nosotros reservamos nuestras mejores ropas y nuestras sonrisas más amables para los perfectos extraños que nos cruzamos en la calle. Mientras que, al llegar a casa, le entregamos a nuestra propia familia los harapos de nuestro agotamiento emocional. ¡Wow! Lo fascinante aquí es que el documento plantea una tesis central muy contraintuitiva a partir de eso. Sugiere que el verdadero milagro de un hogar, de una familia que realmente funciona, no radica en la ausencia de conflictos. Claro, porque el conflicto siempre va a estar. Exacto. La idea de que no habrá fricciones es una trampa total. El milagro real es la presencia de una gracia activa operando a través de los miembros de esa familia cuando el conflicto inevitablemente estalla. Y esa metáfora de los harapos que mencioné es como el punto de partida de lo que la fuente llama el cambio de guardarropa espiritual. Sí, me parece un concepto brillante. La premisa se basa en textos del primer siglo, específicamente en cartas del apóstol Pablo. Como Colosenses 3 y Efesios 4, si no me equivoco. Esos mismos. Hay un imperativo constante en esos textos que dice, vestíos, pues. Y las prendas que menciona son súper específicas, ¿no? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, que, suena súper poético. Suena muy bonito en papel. Sí, pero la aplicación práctica de vestirse con estas virtudes todos los días parece requerir un esfuerzo monumental. Totalmente. Y aquí es donde el idioma original revela la profundidad del concepto. La palabra que se traduce como vestíos proviene del griego endio. Endio. Ajá. Y no sugiere simplemente arrojarse una chaqueta por encima de los hombros de forma casual, como cuando uno tiene prisa.
El significado literal es hundirse en una prenda. Hundirse. O sea, como sumergirse por completo. Exacto. Es el acto de envolverse completamente en ella. El autor del documento subraya que la invitación es a hundirse deliberadamente en una nueva naturaleza. Y de todas esas prendas, destaca una frase fascinante. ¿Cuál es? La de vestirse de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Suena a una compasión extrema, como algo muy profundo. Es que va mucho más allá de la mente. El término griego ahí es splanchina oiktirmu. ¿Un trabalenguas? Un poco, sí. Pero fíjate, en el mundo antiguo no se creía que las emociones más profundas residieran en el corazón, como pensamos hoy. ¿Ah, no? ¿Dónde entonces? En los órganos internos, en las entrañas. Wow, ok. Literalmente se refiere a sentir una compasión tan pero tan visceral por la debilidad del otro que causa un dolor físico en el estómago. O sea, una empatía que te revuelve por dentro. Tal cual. Fíjate que esa empatía visceral contrasta radicalmente con la forma en que solemos operar todos los días. Se me viene a la mente una analogía, digamos, del mundo laboral. A ver, cuéntame. Es súper común tener una especie de voz de servicio al cliente. Ah, sí, claro. Esa voz amable, súper modulada y paciente que usa en la oficina, o al contestar una llamada a un cliente molesto, o incluso al interactuar con el cajero del supermercado. Hay un filtro de cortesía activado por defecto. Sí, nos ponemos la mejor máscara. Llave entra en la cerradura y ¡pum! El sistema entra en piloto automático. Es como si, al quitarse el uniforme de trabajo, también se desechara la amabilidad. Y yo me pregunto, ¿por qué resulta tan increíblemente difícil mantener ese mismo filtro básico de cortesía con las personas con las que compartimos el techo? Esa dicotomía de la voz de servicio al cliente ilustra perfectamente el problema que el texto ataca. Fíjate, en el mundo exterior hay consecuencias inmediatas por ser grosero. Te despiden. Exacto. Pierdes el empleo o eres excluido socialmente. Pero en casa existe una percepción de seguridad incondicional. Ah, claro. Sabemos que la familia no nos va a despedir. Así es, y usamos esa seguridad como licencia para mostrar nuestra peor versión. El documento utiliza algo llamado el diagrama del cambio de ropa espiritual para explicar esto visualmente. ¿Y qué muestra ese diagrama? Muestra cómo, por defecto, se opera desde la naturaleza caída, que se caracteriza por el orgullo, la ira reactiva y la queja constante. Operar desde ahí, dice el texto, destruye el ecosistema del hogar. Entonces, la solución que plantea la fuente no es simplemente, digamos, esforzarse más por ser amable, ¿o sí? No, y eso es crucial. La alternativa propuesta es acudir a lo que el autor llama el armario de la cruz. Este armario no se basa en el esfuerzo moralista humano, sino en la identidad. ¿Identidad? Sí. El texto establece una regla que es a la vez psicológica y teológica. Dice, porque eres amado, puedes amar. O sea, la ética fluye de la identidad. Exactamente. Si alguien se sabe fundamentalmente seguro y amado por Dios, no tiene esa necesidad imperiosa de ganar una discusión trivial sobre no sé quién saca la basura. Esa seguridad le permite revestirse de humildad y paciencia. Y eso es lo que altera el clima del hogar. ¿Sabes? Hay una frase lapidaria en la fuente respecto a esto. Dice que la familia no necesita convivir con la versión más exitosa en el ámbito profesional. Necesita convivir con la versión que más se parece a Jesucristo. Y eso requiere una decisión consciente y diaria en el momento exacto en que se cruza la puerta de entrada. Y el cambio no ocurre mágicamente, ¿verdad? Requiere esa intencionalidad al girar el picaporte todos los días. Pero claro, a ver, vestirse de amabilidad en la puerta y cambiar el estado mental está muy bien en teoría. Pero la realidad es que alguien eventualmente va a romper un plato caro. Va a pasar. O va a olvidar pagar una factura importante, o va a soltar un comentario hiriente sin pensar. ¿Cómo maneja este marco teológico la fricción cuando el guardarropa espiritual, pues falla, inevitablemente? Es una excelente pregunta. Porque una cosa es cambiar de actitud antes de entrar a casa, y otra muy distinta es gestionar el daño real cuando ya ocurrió, ¿no? Totalmente. Y eso abre la puerta al terreno de la supervivencia relacional pura, que es justamente la segunda sección del documento, el arte de soportar y perdonar. Ah, soportar y perdonar. Sí. Aquí se establece un sistema muy estructurado para manejar las ofensas, que se basa en un texto de Proverbios, Proverbios 19:11, que habla de pasar por alto la ofensa.
El texto desglosa este ecosistema en dos acciones continuas y hace una distinción vital entre ellas. Bueno, hablemos primero de soportar, porque a menudo siento que se confunde con el perdón. Sí, se mezclan mucho. Soportar significa, literalmente, sostener en alto o tolerar. Pero el matiz teológico aquí es fascinante. Se refiere a tolerar peculiaridades, manías y debilidades que no son un pecado moral. Ok, no son pecados morales, pero... Pero irritan profundamente el sistema nervioso. Como dejar la toalla mojada sobre la cama. Exacto. O masticar haciendo mucho ruido, las diferencias crónicas de personalidad, o, no sé, el tono de voz de alguien apenas despierta. ¿Cosas que generan fricción diaria? Sí, pero no constituyen una transgresión moral. El texto dice que el hogar requiere una capacidad enorme para simplemente absorber esas molestias sin convertirlas en un caso judicial. Absorber la fricción de la simple existencia del otro. Me gusta eso. Pero luego está la otra parte, el perdonar. Y la definición que da el texto me parece que rompe con muchos conceptos modernos que vemos, no sé, en terapia o en redes sociales. Rompe con muchísimos. Perdonar, según la fuente, proviene de la palabra griega charis, que significa gracia. Gracia. Y el documento es tajante en esto. Perdonar no es experimentar una amnesia emocional. No es minimizar el dolor y decir, ¡ay, no pasa nada! Porque sí pasa. Sí pasó. El perdón se presenta como una decisión teológica de conceder gracia y cancelar una deuda moral que es absolutamente real. Hubo un daño, hubo una traición, hubo una herida profunda. ¡Wow! Y el estándar exigido es cancelar esa deuda asumiendo el costo de la misma manera que Cristo asumió el costo en la cruz. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque aquí es donde se me encienden las alarmas. O sea, si uno se dedica constantemente a absorber la ofensa y a cancelar la deuda moral del otro, siempre, 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 ¿no existe el riesgo inmenso de convertirse en un facilitador? Es un peligro muy común, sí. En alguien que simplemente está habilitando un comportamiento tóxico o crónicamente irresponsable bajo este disfraz de la gracia. Porque, a ver, la línea entre la madurez espiritual y permitir el abuso de manera pasiva parece peligrosamente delgada. Sí, y es la objeción más fuerte a este tipo de teología, pero el documento la anticipa muy bien. Si conectamos esto con el panorama general del texto, vemos que no promueve de ninguna manera la falta de límites. No. No, parte de un realismo brutal. El autor dice, uno se casa con un pecador y cría pecadores. Es la realidad. Pero perdonar la deuda internamente no significa necesariamente eliminar la consecuencia externa o digamos la necesidad de protección física o emocional. Ok, pero ¿cómo funciona esa separación en la práctica? Porque suena complicado. El documento contrasta el perdón bíblico con algo que vemos mucho hoy, la cultura de la cancelación, pero dentro del hogar. Uy, la cancelación en la familia. Sí. El instinto moderno, cuando alguien falla, es retirar el afecto de inmediato. Aplicar la ley del hielo. O peor aún, llevar una hoja de cálculo mental súper detallada de cada error del pasado para usarla como munición después. La clásica frase de, es que tú hace 5 años me hiciste esto. Esa misma. Esa es la cancelación doméstica. El diagrama del ecosistema de la gracia doméstica muestra dos caminos muy claros aquí. Si llevas la ofensa al Tribunal de Justicia Humana, exiges que se pague hasta el último centavo emocional, y eso genera rencor y eventualmente fractura la familia. O sea, un divorcio o una separación total. Exacto. El segundo camino es pasar la ofensa por el filtro de la cruz, lo que llaman el charizomé. Charizomai. O sea, cancelar la exigencia de venganza. Exacto. El perdón es soltar el derecho a cobrar esa deuda destruyendo al otro. Significa mirar la inmensa deuda moral que, según esta teología, Dios te perdonó a ti, y usar eso para poder extender esa misma gracia al otro, sabiendo que la sangre de Cristo fue suficiente para cubrir ambas fallas. Es un acto interno, entonces. Es un acto interno de liberación, sí. No es un pase libre para que la otra persona siga destruyendo el hogar. Se pueden poner límites firmes mientras simultáneamente uno ya canceló la deuda de amargura en el corazón. Ya entiendo. Es decir, no te castigo con mi frialdad, no te retiro mi amor, pero tampoco permito que destruyas la economía de la familia apostando el dinero, por poner un ejemplo. Tal cual.
Sin embargo, procesar las ofensas diarias de esta manera, decidir no llevar un registro de agravios y aplicar ese filtro de la cruz constantemente, yo no sé, suena emocionalmente agotador. Lo es, sin duda. Depender únicamente de la fuerza de voluntad humana para sostener este nivel de gracia, yo creo que llevaría al colapso a cualquiera en cuestión de semanas. De días incluso. Sí. Debe existir un elemento estructural que mantenga unidas estas dinámicas, porque de lo contrario, el sistema entero de la familia se quiebra bajo la presión del perdón continuo. Tienes toda la razón. Y esa necesidad de una estructura de soporte nos lleva al tercer pilar del documento, el cemento del hogar. El cemento. Cuando la paciencia natural se evapora, que siempre pasa, y la voluntad humana falla, el ecosistema necesita algo más fuerte. La fuente acude a textos clásicos como 1 Corintios 13 y 1 Pedro 4.8 para redefinir el concepto que mantiene todo a flote. Y aquí asumo que se redefine la palabra amor, ¿no? Alejándose por completo de esa versión súper romantizada que nos venden las películas. Completamente. El texto emplea la palabra griega agape. Agape. No se trata de un sentimiento efervescente ni de tener mariposas en el estómago. Es un amor incondicional, sacrificial y, esto es lo más crítico, está fundamentado en una decisión de la voluntad, no en una fluctuación emocional. O sea, no es algo que sientes, es algo que decides. Exacto. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, le añade una capa técnica a esto que es fascinante. Dice que sobre todas las demás virtudes hay que vestirse de amor porque es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. ¿Y cuál es la raíz de esa palabra en el texto original? La palabra original en griego es sindesmos. Y su significado es profundamente anatómico y médico, la verdad. ¿Médico? Sí. Se refiere a los ligamentos. ¿De verdad? Esos tejidos resistentes que mantienen unidos los huesos de un cuerpo para que no se disloquen bajo tensión. Y fíjate, en un contexto militar de la época, sindesmos también describía el cinturón grueso de cuero de un soldado romano. Ah, el cinturón que sujeta la armadura. Esa misma pieza central que sujetaba todas las demás prendas sueltas para que no se cayeran en medio del combate. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa analogía cambia toda la perspectiva. Si imaginamos la familia como una construcción, como detalla el diagrama de la arquitectura del amor que viene en el documento, sí, visualízalo. La identidad es el cimiento de la casa. Ok, virtudes como la misericordia y la paciencia son las paredes, pero el amor agape actúa como ese ligamento anatómico, como ese cemento que amarra toda la estructura para que no se caiga. Es lo que lo sostiene todo junto. Y aquí la fuente lanza una crítica muy directa a la modernidad, porque la cultura actual nos vende la narrativa de que el amor es algo en lo que uno cae o de lo que uno sale. El famoso falling in love. Exacto. Como si desenamorarse fuera un accidente inevitable, similar a contraer un resfriado en invierno. Y el peligro de esa narrativa es evidente, ¿no? Las familias se fracturan porque basan toda su existencia en una emoción momentánea. Claro. Y retomando la metáfora arquitectónica de la casa, construir un proyecto de vida a largo plazo basándose únicamente en sentimientos románticos o en la conveniencia del momento, pues es diseñar una estructura increíblemente frágil. De cristal, casi. Ante la primera tormenta seria, digamos una crisis económica sostenida, la pérdida de un empleo o una enfermedad crónica prolongada, esa casa va a colapsar. Las emociones fluctuantes simplemente no tienen la resistencia a la atracción necesaria para soportar el peso de la tragedia humana. Esto plantea una pregunta importante respecto a cómo vivimos. Redefinir el amor de una emoción volátil a un ligamento estructural altera drásticamente la forma de convivir bajo el mismo techo. Le da un peso distinto. El taller de hecho sintetiza esto con una frase muy contundente casi al final del texto. Dice: el amor verdadero no es mirarse a los ojos suspirando, es ponerse espalda con espalda para defender el pacto familiar de un mundo que quiere destruirlo. Espalda con espalda. Me suena a una postura casi militar. Es que es una postura defensiva y solidaria a la vez. Cambia toda la dinámica de un tú contra mí por un nosotros contra el problema. ¡Qué fuerte! El autor argumenta que cuando este nivel de amor agape y de sacrificio voluntario brilla de verdad en el centro de un hogar, se convierte en la defensa apologética más fuerte contra el cinismo y la oscuridad de nuestra generación.
O sea, el hogar mismo es el mensaje. Exactamente. Un hogar así demuestra que el amor incondicional es posible, no como un accidente de la suerte, sino como una disciplina constante. ¡Wow! Lo cual, yo creo, nos permite recapitular este recorrido a través de la trinchera diaria de la convivencia. Sí, ha sido un viaje profundo. El análisis de hoy dejó claro que mantener un hogar funcional requiere un nivel de intencionalidad brutal. Todo inicia con esa necesidad de hacer un cambio de vestuario espiritual justo en la puerta de la casa, despojándose del orgullo y vistiéndose de una empatía visceral basada siempre en la identidad de saberse amado. Luego avanza hacia la capacidad crítica de distinguir entre soportar las peculiaridades irritantes del otro y el acto pesado y profundo de perdonar deudas morales reales, eligiendo el estándar de la cruz por encima del instinto moderno de la cancelación que nos domina hoy. Una distinción vital. Y culmina entendiendo que nada de esto es sostenible, nada, a menos que el amor agape opere como el sindesmos, como ese ligamento estructural indispensable que evita que el cuerpo familiar se fracture ante la fricción de la vida. Y fíjate, la relevancia de estos principios es universal. Es para quienes nos escuchan, independientemente de la estructura familiar o el trasfondo de cada uno. Porque todos tenemos conflictos. Todos. La fricción de convivir con otros seres humanos imperfectos es una constante que no podemos evitar. Reconocer esa discrepancia incómoda entre nuestra fachada pública amable y nuestro egoísmo en el ámbito privado es el primer paso vital para construir relaciones con resistencia real. Aceptar que fallamos en casa. Tal cual. La conclusión que ofrece este texto me parece súper liberadora. Un hogar luminoso no tiene que ser un museo estéril, de perfección, donde está prohibido equivocarse o alzar la voz alguna vez. El famoso catálogo de muebles. Exacto. Olvídate del catálogo. Debe ser un activo ruidoso y constante taller de gracia y perdón. Un lugar donde las personas tienen las herramientas para procesar sus fracasos diarios sin destruirse mutuamente. Un taller de reparación en constante funcionamiento. Me encanta esa imagen para cerrar. Y bueno, para finalizar esta inmersión profunda, vale la pena plantear a quienes nos escuchan una última idea para reflexionar a solas. A ver. Hemos analizado cómo el amor agape y la gracia operan como los ligamentos invisibles que mantienen unidos los huesos de este microcosmos que es la familia. Pero, si observamos el panorama a un nivel macro, surge una pregunta que me parece bastante inquietante. ¿Qué le sucede al cuerpo general de nuestra sociedad cuando estos ligamentos familiares básicos comienzan a atrofiarse y a romperse de manera sistémica? Es una gran pregunta. Podría ser que la extrema polarización, la falta de empatía y la división profunda que domina el discurso público actual sea en realidad un reflejo amplificado de esa misma cultura de la cancelación que primero dejamos entrar y acomodarse en las salas de nuestras propias casas. Ahí queda esa reflexión para todos. Ha sido un gusto desempacar esto hoy. Nos encontramos en la próxima exploración profunda. Si este mensaje impactó tu espíritu, haz que corra como el vino nuevo. Suscríbete, comparte y permanece conectado a la fuente. Esto fue la experiencia Vendimia Podcast. Ve y da fruto que permanezca. Bendiciones.